Los 2 millones de euros que debe mi padre están todos aquí. ¿Ahora puedo llevarme a mi padre? Tu padre perdió 1 millón de euros más. Este dinero no alcanza. ¿No se había pactado que ya no apostaría? Si hubiera escuchado, no estaríamos aquí. Papá, ¿quieres matarme? Así no tendré que pagarlo. Con esto podré recuperar mis pérdidas. No apuestes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No apuestes. ¡Suéltame! ¿Qué haces? No apuestes más. ¡Seguridad! ¡Suéltenme! ¡Que se detengan todos! Este 1 millón de euros, yo lo pago. Señores, soy su novio. Este problema, yo lo resuelvo. Javier, tú no eres. Da igual si lo niegas. Hoy, con este favor, solo yo puedo ayudarte. Solo dame un beso, y este 1 millón de euros, yo lo pago. ¡Jamás! Mocoso arrogante. ¿Qué tal, suegro? Un beso por 1 millón de euros. ¿No es un buen trato? Con un yerno como yo, ya no tendrás que apostar tan desesperadamente. Mi dinero es mío. Prefiero besar a cualquiera antes que la basura que eres. ¿Yo? ¿Director Romero? Este colgante, aunque no vale una fortuna, debería cubrir estos 1 millón de euros. Lo dejo como prenda. En 1 año, con todo e intereses, lo recuperaré. Lucía, este colgante es lo único que te dejó tu abuela. No tienes derecho a mencionarla. Esta es la última vez que te ayudo. Si vives o mueres. Desde ahora no tengo nada que ver contigo.
¿Qué quieren? Suéltenme. Suéltame. Suéltenme. Vamos. Rápido. Quieto. Lo siento. Siéntate bien. Vete. Al otro lado está el continente. Date prisa. Corre. Ve. ¡Ve! Un año. ¿Ella vendrá? Un año. El jade. Debo recuperarlo. ¡Dios mío! ¡La empresa es este edificio! ¿Cómo que empresa? ¡Es un monumento! ¡Qué nervios! ¿Es este lugar para nosotras?
Da igual. Si logramos hablar con el jefe de este lugar, valdrá la pena. Lucy, ¿por qué nadie aquí sonríe? Parece de ciencia ficción. Lucy, me tiemblan las piernas. ¿Tienen cita? Hola. El gerente del casino nos mandó con el señor Romero por el Jade. El señor Romero llega a las 3. Faltan 5 minutos. Por favor, pasen a la sala VIP. Gracias. ¡Mira el de en medio! ¡Un Bentley! ¡Y es personalizado! ¡Dios! Los guardias parecen de película. Su postura, su mirada. ¡Dios mío! Con maletas, con laptops y con documentos. Lucy, ¿qué clase de equipo es este? Lucy, ¿lo ves? Su rostro, su cuerpo, sus piernas. ¡Dios mío! ¡Qué despliegue! ¡Qué porte! ¡Qué presencia, Lucy! Por él haría todo lo que tengo. Andrés. ¿Por qué es él? Andrés. ¿Por qué es él? Vamos. Vamos. Buen día, Andrés. Lucy, ¡qué guapo! Vamos, ya vamos. No puede verme. Valeria, calma. Escúchame. Recoge el colgante. Dile que lo recoge por una amiga. No me menciones. Nada de mí. Ya me voy. Te espero afuera. Lucy. Así que... estamos tan lejos. Entonces, el que tanto piensas, tu gran héroe, es el príncipe Romero. ¡Es una locura! Con razón insistí en saber de ti. Pero Lucy, creo que eres especial para él. Su mirada al preguntar, la forma en que tomó el colgante. Valeria, esto es un deseo que no debo tener. El amor entre clases es como los fuegos artificiales. Después del brillo, solo quedan cenizas. Y se convierte en sufrimiento. Entonces, ¿dudas de su sinceridad? No temo que no me ame. Temo que yo le crea. ¿Y así se queda? ¿Qué más puedo hacer? En los próximos 3 días, según el contrato, tenemos que asistir al evento del Grupo Torres. Al terminar, nos iremos de aquí. Está bien. Gracias por venir a la fiesta de hoy. El futuro de los Torres depende de ustedes. Beben, coman.
Señor Mendoza, ¿hay algo nuevo? Solo alcohol no basta. ¿No hay algún nuevo espectáculo? En una noche tan bella, si no hay nada preparado, sería un gran desastre. Señores, recibamos a la famosa actriz, la señorita Rivera, que venga a cantar y beber. Esta noche, disfruten mucho. Señor Mendoza, es mi muestra de sincero afecto para usted. Escuché que la señorita Rivera es muy terca. Si domas a una mujer así, te dará más placer. Venga, señorita Rivera, de la zona empresarial de Isla Dorada, el gran magnate, el señor Mendoza. Hola, señor Mendoza. Soy Lucía Rivera. Señorita Rivera, digna de una gran estrella. ¡Qué impresionante! Venga, brindemos. No tenga miedo. Usted bebe mucho y yo poco. Con su gran generosidad, seguro no se pondrá a pelear con una mujer débil. Pero, por esta copa que me pide, igual voy a beber hasta morir. ¡Salud! Disfruten. Preparamos un baile. Empieza ahora. Sígueme si no quieres perder. ¿Te dejé ir? Estamos en Ciudad Dorada, en mi territorio. ¿Quieres darle largas? Señor Mendoza. Señor Mendoza, ¿por qué tanta ira? ¿Otra vez él? Si Isla Dorada no fuera tan compleja, este fuego, temo que quemaría Isla Dorada. Señor Romero, ¿usted también está aquí? Yo no quise decir eso. Señorita Rivera, otra vez. ¡Qué casualidad! Te lo enciendo. Gracias. ¿Por qué? Señor Romero, Camila te buscaba por todas partes. Andy, así que estás aquí. Te busqué por mucho tiempo. Quiero que me acompañes a disfrutar del viento. ¿Y ella es? La señorita Rivera. Una amiga.
Señor Romero, un momento. Sí, espérame. Señorita Rivera, ¿usted y Andy son qué clase de amigos? Soy su prometida. A sus amigos, los conozco a todos. Andrés y yo, solo nos conocemos de vista. Que no le haya hablado de mí no es raro. Andrés, tu unión con Camila, su boda, a los patriarcas les importa. Si nuestras familias se unen en Isla Dorada... Víctor. No aceptaré un matrimonio arreglado. La señorita Torres y Andrés son de igual estatus. Son muy atractivos. Hacen buena pareja. Felicidades. Camila, respeta a la señorita Rivera. Señorita Rivera, gracias por las felicitaciones. Ya es tarde. Me retiro a descansar. Disfruten. Señorita Rivera, es un buen momento. Si se retira tan temprano, ¿no cree que es un desperdicio? Vamos. A divertirnos. Vamos. Es parte del contrato. Adelante. Juguemos póker. No apuestes más. A la señorita Rivera no le gusta jugar. Andy hasta sabe eso. Parece que son muy cercanos. No lo somos. Sí lo somos. Si a la señorita Rivera no le gusta, no importa. Hagamos esto. Que mi hermano, el señor Mendoza, y Carlos jueguen. Para divertirnos, añadamos un premio. Tras 3 manos, quien gane más, la señorita Rivera acompañará al ganador a todos los eventos. Sin importar qué. Señorita Torres, la empresa y el contrato con Víctor es un contrato comercial legítimo. Asistir a todos los eventos es parte del contrato. Los derechos del contrato también se pueden transferir. Nosotros somos legales, buenos negociantes. Hermano, no te opones, ¿verdad? Qué lista, Camila. Un tiro, 2 pájaros. Empujar a Lucía hacia Luis Mendoza. La inversión de los Torres está asegurada. Sin Lucía como rival, Andrés solo podrá aceptar su compromiso con Camila. Camila, lo que te haga feliz. Lo siento. Me retiro. Rechazar cumplir el contrato es incumplimiento. ¿Sabes cuál es el costo de eso? Los negocios legales de los Torres se hacen así. Si hay que apostar, entonces acompañaré a la señorita Rivera a jugar. ¿No es que nunca apuestas? Sí. Por eso, cedo mi derecho a apostar a la señorita Rivera.
Mi dinero. Mi dinero. No temas. Estoy aquí. No temas. A veces, lo que cambia el destino no es la fuerza, sino el valor. Lo importante es que des un paso adelante. Hace un año, no tenías miedo estando sola. Ahora, estoy yo. No temas. Confío en ti. Sigue. Apuesto todo. Igualo. 4 as. Esta mano la gané. Andrés, ¿en tu mano no es solo una flor? Tal vez sea una escalera. ¿Ah? ¿Escalera real? Ustedes subestimaron su peso. A partir de ahora, Lucía es libre. Legalmente. Ya no está atada por ese contrato. Vámonos. Andy no quiere casarse conmigo. Todo es por esa Lucía. Cálmate. La actitud de Andrés esta noche demuestra que está decidido a proteger a esa Lucía. ¿Protegerla? ¿Ella se lo merece? Seguro usó algún truco sucio para seducir a Andy. Hermano, tienes que hacer que cambie de opinión. El mayor problema no es Lucía. Es el señor Mendoza. Al señor Mendoza le gustan chicas como Lucía, que se hacen las nobles, actrices con carácter. Esta noche ganábamos doble. Y ahora, todo se arruinó. Lucía ofendió al señor Mendoza y arruinó la alianza de nuestras familias.
Ya que Andrés la protege tanto, cambiemos de estrategia. Hagamos que Lucía vaya por voluntad propia a disculparse y consolar bien el corazón herido del señor Mendoza. Bien. Así lo haremos. Le daremos una explicación al señor Mendoza. Y a Andrés le permitiremos ver con sus propios ojos de qué se compone la mujer que protege. Señorita Torres, ¿me buscaba? Compartirás cuarto con Lucía. Y avísame de inmediato sobre sus encuentros con Andrés. Los recursos de los Torres te ayudarán a llegar más lejos que Lucía. Descuide, Víctor. Lo haré bien. Muy bien. Hablar con gente lista es un alivio. Gracias por hoy. ¿No tienes nada más que decir? En el pasado. También gracias. Pero ahora... No quiero que la señorita Torres y el señor Torres malinterpreten nuestra relación. Tu ayuda me traerá más problemas innecesarios. Que la sigan. Víctor Torres no se quedará de brazos cruzados. Hace poco que se conocen. ¿Y ya te importa tanto? Me gusta desde hace tiempo. ¿Hace tiempo? ¿Cómo es que no lo sabía? Hace un año, esa noche de tormenta, cuando ese beso de temperatura inmedible cayó, ya me atrapó. Solo que... ¿por qué tiene que olvidarlo? Mariana, vuelvo en un rato. Bien. La que trajiste es más interesante y más sensata. Mariana, ten dignidad. Lucía. Llevo tiempo en esto. Solo falta una oportunidad. Y puedo notar que Víctor me mira de otra forma. Te advierto. El atajo es una trampa. Si de verdad te quisiera, no te trataría así. Solo es un intercambio. Ambos ganamos. Debes saber que si pierdes por tu talento, aún puedes levantarte. Pero si usas tu cuerpo por recursos o por oportunidades, podrían abandonarte en cualquier momento. Crees que es una alfombra roja, pero en realidad eres un títere en la cuerda floja. Lucía, esta habitación... Víctor y yo la usaremos. Te reservo una nueva. Luego, un mesero te llevará. De verdad me decepcionas. ¡Lucía! ¿Por qué te crees tan santa? Tú y Andrés Romero coqueteando. ¿No buscas un refugio? ¿Con qué derecho te pones a darte aires de salvadora para darme lecciones? ¿Y por qué te crees más noble que yo? ¿O más limpia?
Soy yo. ¿Andrés? Pensé que te meterías en problemas, pero no esperaba que fueras tan alerta y que tuvieras tanta fuerza. Llevo mucho tiempo sola. Me acostumbré. ¿Cómo supiste la contraseña de mi habitación? ¿Lo sabías? Es la habitación del señor Mendoza. ¿Qué? Entonces, ¿viniste a salvarme? Sí. Quiero hacerte una pregunta. Hace 3 días, aunque viniste, ¿por qué? Sabiendo que te esperaba yo, te escondiste. No es cierto. Yo... Este año, siempre esperé el momento de volver a verte. Quería darte el colgante con mis propias manos y también decirte que este año pensé en ti cada minuto. Andrés bromea. Solo soy una desconocida que le causa problemas. Esa es la razón por la que te escondiste. Solo tenía prisa. Además, para Andrés, yo siempre he sido irrelevante. Irrelevante. Esa noche de lluvia, ese beso. ¿Puedes olvidarlo tan fácilmente? Esa noche de lluvia solo fue cuando no tenía nada. La única forma de retribuirle, con la sabiduría de Andrés, no confundirá el agradecimiento de una mujer en apuros con sentimientos románticos, ¿verdad? Ni siquiera sabes su nombre y ya te gusta. Andrés, ¿no es muy precipitado? Lo sé. Su padre es un apostador. Y también sé que es fuerte, decisiva, y no se vende por dinero. Además, su beso es muy especial. ¿No crees que tu respuesta es muy infantil y absurda? ¿Qué amor profundo no es infantil y absurdo? Lucía, ya que esta historia ya comenzó, ¿por qué no quieres darnos una oportunidad? Andrés, me conmueve. No me enamora. De usted nunca he tenido ninguna intención indebida. ¿Me estás rechazando? ¿O estás asustada de ti misma? Yo solo estoy estableciendo nuestra distancia. Andrés, recordaré todo lo que hiciste por mí.
Pero el estatus de los Romero es una altura que nunca podré alcanzar. Nos destruirá. Olvidemos este enredo. Perdóname. Andrés. Lucía. Es solo una mujer avariciosa y sensual. Siempre que puedas pagar. Tocar mi pierna. Abrazarme. Abrazos. O incluso recordar ese beso. Todo es posible. ¿Qué tal? $1.000.000 de euros. ¿Cuál es la razón por la que se humilla así? Para alejarme. Dilo, Andrés. Dime que me desprecias así. Bien. Pago. Ahora, ¿está bien, señorita Rivera? Quieres marcar distancia, así que usaré tu forma de acercarme. Entonces, como quieras. Con este beso entre nosotros, pondremos un punto final. Caro. Andrés, trato cerrado. Despidan a la señorita Rivera. Dile a Víctor que si hay algo, me busque. Claro que sé que fueron 2 besos sin calor. Pero esos 2 besos y su historia son la puerta a mi amor. Lucía, no me rendiré. Lucía, mírate. Pareces una víctima. Tenlo claro. Eres un artista que mi hermano pagó. Cobras y obedeces. Por pagar, puedes armar trampas y usar a los demás como fichas. La carne en el estante. ¿A quién le importa si es al vapor o frita? Señorita Torres, haga lo que quiera, pero ya soy libre. Me retiro. Señorita Rivera, es sensata. Qué lástima que no podrá ir a la fiesta de compromiso de Andy y yo. El anillo de los Romero, ¿le gusta? Andrés Romero. Menos mal que no me rendí. Llama a los medios de confianza. Difundan el rumor. Digan que la oportunista Lucía Rivera perdió su sueño de lujo. Fracasó al seducir al príncipe y fue echada. Que se aleje lo más que pueda. Señorita Rivera, usted y el señor Mendoza, ¿qué relación tienen? ¿Acaso ya están saliendo en secreto? Señorita Rivera, dicen que solo subiste gracias al príncipe Romero.
señorita Rivera! Muchas gracias. Andrés dice que les invita al desayuno. Ven. Vi en los ojos de Andrés su brillo. Y escuché su corazón acelerado. Siendo así, Entonces sigue. Pero tiene prometida, la hermana de Víctor. Camila. Lo sabía. el amor de un joven rico siempre caerá ante la ley de la igualdad social. Lucy, eres más sensata. A veces lo que cambia el destino no es la fuerza, sino el valor. Lo importante es que debes dar un paso. Escalera de color. Desde ahora, Lucía es libre. Te deseo lo mejor. Entonces, ¿ella es la de hace un año, la persona? ¿Y la dejaste ir? La buscaste todo un año, la protegiste toda la noche, ¿y te rindes así? ¿O acaso nuestro joven Andrés también recibe un no? Sí. No siente nada por mí. Y en este año guardaste el colgante, le pintaste. ¿No le dirás nada? Cada vez que me acerco, ella marca distancia. Un paso al frente y ella 3 atrás. Sus ojos llenos de alerta y pánico. ¿Continuarás o te rendirás? Ella no me quiere. No importa. Que yo la quiera. Es suficiente. Víctor, para conseguir inversión, usar esos métodos tan poco decentes, ¿no crees que es muy indigno? ¿Qué quieres decir? Si tienes planes, no te equivoques de persona. No vuelvas a acosar a Lucía. Andy, no me digas que te gusta. Mariana dice que la señorita Rivera ya tiene a alguien. Así es. Lucía se emborrachó una vez y dijo que en su corazón siempre ha amado a alguien. Además, ella siempre guarda sus cosas. ¿Qué cosa? Un paraguas negro en el mango, parece que hay una letra. Lo lleva a todas partes, nunca lo suelta. De vuelta en Ciudad Central, de vuelta a lo que no me gusta, pero debo enfrentar. Los adultos no tenemos derecho a la tristeza, solo sonreímos. Un placer. Si hay oportunidad. Es el director Suárez. Hola, director Suárez. Señorita Rivera, ¿cómo ha estado? Nosotros queremos invertir en cine. Desde hoy somos socios. Debemos conocernos mejor. Víctor, ya preparé la cena. Esta vez haré que Lucía ofenda a los inversionistas para que desaparezca de la industria. Buena idea. En adelante los negocios de los Torres en Ciudad Central también serán tuyos. Gracias, Víctor. Señorita Rivera, es raro que todos estén tan animados. ¿Por qué no nos baila? ¿Qué tal?
Entonces, ¡baila! ¡Baila! ¡Anima la fiesta! ¡Sí! ¡Aplausos para la señorita Rivera! ¡Baila! Confío en ti. Gracias por el apoyo. Lástima. No sé bailar. Salud. Brindo para disculparme. Y por nuestra buena alianza. Que bailes un poco. ¿Es tan difícil? ¿Acaso quieres decepcionar a todos? Lucía, te recuerdo que trabajo actual te lo dieron los presentes. Yo beberé esta copa. Señorita Rivera, no sé si tendré el honor. ¿Andrés? ¿Qué lo trae por aquí? Siéntese. Andrés, su visita es un honor. Andrés, ¿viene a brindar con la señorita Rivera? Quiero brindar con el señor Ríos. Dame. Me pregunto si el señor Ríos se atreve a beber. Andrés, perdón. Me equivoqué. No me atrevo. Me castigaré con un vaso. No. Una botella. Bébelo. Señorita Rivera, según las reglas de Ciudad Central, al invitar a beber, ¿cómo se demuestra sinceridad? Darlo todo. Vender lo más preciado por vino. Solo para que disfruten. ¿Y cómo debe disfrutar el invitado? Solo desearía emborracharme y no despertar. ¿Director Suárez? Hoy, a todos los presentes, todos los gastos, los pago yo. Gracias. Bebamos hasta que la señorita Rivera disfrute. Jefe, llueve. ¿Qué haces aquí? Escuché que no tienes novio. Así que vine a preguntar, si me postulo, ¿cuál es mi probabilidad de éxito? Andrés Romero. Tienes prometida y quieres coquetear conmigo. Es el pasatiempo de los ricos. Y tú no eres la excepción. Disculpen, un momento. Lucía tiene contratos con varias marcas. No puede tener novio. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Cuánto es la multa? Yo la pago. Respóndeme. Si no fuera por eso, ¿aceptarías? No. Tu probabilidad de éxito es 0. Andrés. Ese día, lo que dijimos en Cerro Tranquilo fue muy claro. ¿Tienes que insistir tanto? Tengo que ir. Con permiso. Me da por el camino. Te llevo. Ni dijo a dónde. Eres de Isla Dorada. Estás en Ciudad Central. ¿Qué camino? Amor. Hay mucha gente. Si no quieres que circulen rumores, sé buena y sube.
Vamos, señorita Rivera. Lucía, tanto me odias. Te mantienes tan lejos. Andrés exagera. Solo nos conocemos. No hay ni hablar de querer o odiar. Ah, sí. Entonces, ¿por qué te quedaste con este paraguas? Me sirve. Pero escuché que te gusta el dueño de este paraguas. Hasta que solo te casarás con él. Y esa persona soy yo. No es cierto. Lucía, vine volando de Isla Dorada, solo porque quería verte, para hablar contigo. Quiero que me digas la respuesta tú misma. Tu actuación romántica es muy irónica. Andrés Romero, no quiero dejar huella en tu vida amorosa. Antes sí te estaba agradecida. Pero solo eso. El amor no puede ser de un solo lado. Esa es mi respuesta. Entonces, ¿puedes parar el auto? Para. Mejoraré mi forma de expresarme. ¿Estás bien? Estoy bien. Andrés Romero debería rendirse. Ya está comprometido y sigue con esto. No lo desenmascaraste. Le das demasiada cara. Después de todo, él me salvó antes. Tranquila. Si se atreve a molestarte, yo misma le daré una lección. ¡Qué valiente te pones! Es un verdadero acosador. ¿No dijiste que serías más agresiva? Director Zambrano, ¿esta es la nueva colaboración? Señorita Rivera, nos vemos de nuevo. Director Zambrano, Lucía tiene muchos eventos pendientes. ¡No puede! No es asunto tuyo. Hablemos afuera. ¡Vamos! Valeria, sé razonable. Si Lucía coopera con su proyecto por una semana, le dará cientos de millones de euros en recursos. Es un gran inversor. ¿No es solo usar el trabajo para acosarla? ¿Ya no te importan tus méritos? El enganche de tu casa. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto me debes aún? Oye, siendo firme es bueno, pero el precio que pagarás, ¿lo sabes? El dinero que se me ofrece, no voy a dejarlo pasar. Pero tengo 3 condiciones. ¿La señorita Rivera con todos los clientes es tan exigente? No. Parece que soy especial, ¿no? Primero, dile a la empresa que la comisión de Valeria suba al 50%. De acuerdo. Segundo, durante la colaboración, no quiero que Andrés me hable de nada relacionado con el amor. De acuerdo. Tercero, al terminar la colaboración, espero que Andrés me deje en paz y se vaya de Ciudad Central. Si no está de acuerdo, olvídelo. Señorita Rivera, ¿agregamos WhatsApp? No malinterprete, solo para temas de trabajo. Para el trabajo, solo envíe un correo. No tengo eso.
No importa, Valeria puede descargárselo. Andrés, si quiere hacer negocios con el continente, deberá adaptarse a nuestro estilo de trabajo. Un placer. Andrés, el acuerdo no decía que saldríamos así. Es cierto. Pero tu collar y mi traje, los puños, coinciden. Para la marca y para mostrar nuestra cercana colaboración, saldarnos así es necesario. Andrés. Esperen. La señorita Rivera es mi socio muy importante, y de nuestras joyas de lujo es la mejor embajadora. El lugar más brillante debe ser suyo. Como son joyas para mujeres, como marca, deberíamos hacer que todos vean a la mujer. Como hombres, solo debemos saber gastar para hacer feliz a nuestra amada. En cuanto a la presentación, déjelo en sus manos. ¿No es así? El director Romero tiene razón. Señorita Rivera, en la cena de agradecimiento, esperamos que asista. Vamos a tomar una foto. Claro, vamos, adelante. Para muchos, las actrices y las joyas no son diferentes. Solo son adornos hermosos, solo complementos. Pero Andrés me vio a mí. Vio a la mujer. Es de la colección Redención, edición oculta. Su inspiración es el valor de lo recuperado. No malinterprete. Considérelo una compensación por tener que tomar mi brazo y el trauma causado. Señorita Rivera, esto no se considera fuera del alcance de nuestro acuerdo, ¿verdad? Te digo algo, la vida es como esta uva. El dulce siempre viene de soportar el amargo. En el futuro, si te topas con alguien que te quiera, tendrás que ver si puedes soportarlo contigo. Si el dulce llega muy fácil, se pierde rápido. Recuerda, mejor soportar el amargo juntos que tener un dulce fugaz.
Abuela, lo recordaré. Andrés, quiero hacerte una pregunta. Dime. Tu prometida, Camila, ¿sabe que viniste a buscarme? Tu prometida, Camila, ¿sabe que viniste a ver? ¿De dónde sacaste esa broma? Al bajar, escuché que te comprometerás con Camila. Sabes que tu comportamiento para Camila es un daño. Y yo no voy a jugar a tus locuras. ¿Aló? ¿Andrés? Pásame a Camila. Claro. Andy, no puedo creer que me llames. Camila, ¿tú le dijiste a la señorita Rivera que eres mi prometida? No, solo pensé que aceptarías el matrimonio. Ni siquiera tengo su número. ¿Qué compromiso? ¿No me rechazaste por eso? Este hombre no se rinde. ¿Qué pasa? Fue a Ciudad Central por Lucía. Nuestros inversionistas se quedaron por la alianza Torres-Romero. Si Andrés sigue así, la situación empeorará. Me da igual, hermano. No puedo perderlo. En los premios Estrella de Ciudad Central, Mariana Flores quiere que la apoye. La usaré para humillar a Lucía y darle una lección. Amor, venid arriba, cuando llueve de noche. Andrés, ¿por qué crees que yo sin falta te elegiría? Aunque seas el príncipe de Isla Dorada. Pero no me gustas. ¿No te gustó? Y me besaste 2 veces. Yo no he probado lo bueno. ¿Está bien? La señorita Rivera ahora tiene suerte con los hombres. Claro. Siendo así, inténtalo de nuevo. Y veamos si he mejorado. Pare, por favor. Patricia, no pares. ¿Crees que soy tonto? ¿Cómo podría arruinarle el momento al jefe? Ya casi llego a casa. ¿Se te va a pasar? Señorita Rivera, este es su complejo. Lucía, ¿ahora te acostumbraste a mentir? No es cierto. Este es el de mi pretendiente. Gracias. Adiós. Te pones roja al mentir. Señorita Rivera, durante la colaboración puedes evitar el romance, pero si vas a comer, come algo mejor. Hasta mañana. ¿El príncipe menosprecia a los de Ciudad Central?
Iguales con iguales. Iguales con iguales. ¿Parece Lucía? Serás una gran actriz. Abuela, las personas de clases distintas de verdad no pueden estar juntas. Mis padres tampoco tuvieron un buen final. Incluso me abandonaron. Sí, eso fue solo un impulso. Los de clases distintas chocan en todo. Y siempre acaba mal. Lucía, si en el futuro te enamoras, busca a alguien que sea tu igual. ¿Y si es alguien muy capaz, y que de verdad me ama mucho? Si tienes tanta suerte, entonces pruébalo. Si te gusta muchísimo y no puedes evitarlo, entonces pruébalo. Abuela, si lo supieras, ¿me darías esta respuesta tan segura? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Señorita Rivera, nuestro jefe quiere charlar un poco. Señorita Rivera, en Ciudad Central, qué difícil fallarte. Si quieres aliarte con los Torres, hazte el favor. Y dale una lección a Lucía, que no robe el pan de otros. Si Andrés Romero también está, acaba con los de OCE. Bien. Señorita Rivera, te aferraste a Andrés Romero, pero ofendiste a los Torres. Mejor quédate conmigo. En Ciudad Central tengo más contactos que Andrés Romero. Así que te pusiste a los pies de Víctor Torres. Andrés, ¿de verdad te gusta ser el héroe? Lástima. Esto es mi territorio. ¡Rápido! ¡Vamos! Víctor, se escapó. La próxima no fallaré. Inútil. ¿Cómo haces las cosas? Vamos. En el efecto Proust, el olor ancla los recuerdos. Abuela, creo que no podré escapar. Espera. No puedo más. Te cargaré. ¿Qué? ¿Cargándome? ¿Es más divertido que agarrarme? ¿Ah, sí? Lucía, me doy cuenta de que ahora no solo comes mal,
sino que aprendiste a mentir. Lucía, me doy cuenta de que ahora no solo comes mal, también aprendiste a mentir. Es porque me obligaste. ¿Yo te obligué? Sí. Quiero decir que tienes buena resistencia. Y tus brazos. Y pecho. Son geniales. ¿Qué estoy diciendo? Llegué. Te pasaste. Otra vez. Hablo en serio. Lucía. ¿Y si entras a sentarte? No. Para que la señorita Rivera no piense que tengo malas intenciones. Descansa. Ah. Te devuelvo tu ropa. Descansa. No, Lucía. ¿Por qué te deprimes? Esa es una reacción normal. Señorita Rivera, olvidé mi celular en el auto. ¿Me presta su celular para llamar a la asistente de Lucía y que venga por mí? Mi celular y mis zapatos. Creo que los dejé ahí. Pues, entonces esta noche tendré que quedarme a dormir. Tu perro es muy lindo. Se llama Chispa. Al llamarlo, se alegra. Chispa. 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 Así que es por eso. Pensé que el perro se alegraría. Sí. En casa no hay fijo. Mañana temprano, cuando Valeria venga por mí, podré contactar a tu asistente. Lo siento. Si no fuera por la familia Torres, no habrías pasado por esto. No es nada. Hoy, menos mal que estabas. Si no, estaría mal. Cocinar con un hombre es muy íntimo. Lavarse las manos, poner los cubiertos, sentarse frente a frente, como convivir. Las pequeñas rutinas hacen olvidar la brecha de estatus, acercando a las dos personas. Un simple roce accidental puede ser el detonante. Lucía, ten mucho cuidado. Cuida tu corazón.
Este fideo sabe muy auténtico. ¿No eres de Ciudad Central? Mi abuela es de Isla Dorada. Mi papá, por mi mamá. Vino a Ciudad Central y me tuvo. Luego, por sus diferencias, se separaron. Lo siento. Tranquilo. Mi abuela decía, ser personas es como estos fideos. Hay que aguantar los golpes para ser resistentes. Así que no hay nada que no pueda decir. Tu técnica resiste los golpes. Come despacio. Qué rico. Es lo único que hay. Tendrás que conformarte. De hombre. Señorita Rivera, de tu interés amoroso, parece que es pequeño. No lo veas. Caída detectada. Frecuencia cardíaca normal. Lucía, estás perdida. Soñar con algo así. ¡Lucy! ¡A trabajar! ¡Lucy! ¿Dormiste muy temprano ayer? ¡Ni me respondiste! Oye, anoche la asistente de Lucía me dijo que su jefe desapareció. ¿Estaba en tu casa? ¡Qué chistoso! El príncipe de la familia Romero. ¿Cómo iba a estar en tu casa? Exacto. Entonces, de verdad, no pasó nada. Solo se quedó. Claro que no. Perdió su celular y yo tiré el mío. No podíamos llamar a nadie, así que lo dejé dormir en mi casa. Y en habitaciones separadas. ¿Separados? ¿Cómo podría creer eso? Lucy, la vida es corta. Disfruta el momento. Además, este príncipe es una rareza. Te asustaste, ¿no? Después de ayer, me di cuenta de que rechazar a Andrés parece imposible. Parece que no ir a la policía a reportarlo fue lo correcto. Patricia, si alguien guarda tu retrato, no significa que le gustas. Claro que sí, igual que usted guarda el de la señorita Rivera. Dile a Iván que a los Torres, su nueva inversión, se detenga ya y contáctame con el señor Martínez. Quiero hablar con él sobre la colaboración. Sí, jefe. Por cierto, esta noche es la alfombra roja de los premios Estrella. Escuché que Víctor irá a apoyar a Mariana.
¿Y usted? ¿No iría a la alfombra como acompañante de la señorita Rivera? La señorita Rivera no necesita que nadie la respalde. Yo iré a presenciar su gloria. Convicta de apoyo, la agencia esta nos quitó nuestro equipo de maquillaje para dárselo a Mariana. Incluso el orden de aparición está antes que el nuestro. ¡Es un absurdo! En el show, los recursos son el amuleto. Si no fuera por Andrés, le daría un golpe bajo y los dejaría boquiabiertos. Sabía que me entendías. Lucía, solo tú. Arruina su entrada. Los recursos que quieres, te los daré. Lucía. Tu atuendo de hoy no parece muy apropiado. ¿Andrés está muy ocupado para atenderte? ¿O será que, ahora que es el prometido de los Torres, debe evitarte? Si una ropa te queda bien, depende del porte. Si no, con una túnica real, no parecerás príncipe. Lo que dices es muy cierto, pero por más presencia que tengas, si no tienes un vestido de alta costura, será difícil brillar en este gran evento. ¿Qué haces? ¿Te das cuenta? ¡Arruinaste todo! Perdón. Pago. ¿Cómo vas a pagar? ¿Puedes pagarlo? Lárgate. Lucía, ¿qué vamos a hacer? Ya casi se acaba el tiempo. Mariana, ¿fuiste tú? Valeria, para decir eso necesitas pruebas. Mariana, aunque no tengo pruebas, pero sí usar este método tan infantil y superficial que ayuda a subir, yo podría dejarte. Vete. Aburrido. Lucy, lloré tiempo. Busca cómo cambiarte. Si entras así, la prensa seguro hará un escándalo. Disculpe, señorita Rivera, su vehículo de entrada tiene un problema. ¿Y el vehículo de repuesto? ¿Los organizadores no lo prepararon? De este nivel, el vehículo de repuesto solo hay uno. La señorita Flores se lo llevó. Lo estamos coordinando. Su entrada podría retrasarse. Lucy, ¿tú qué estás haciendo? Sobre el auto. Vamos caminando. ¿Y qué más da? Entrar de esta forma es muy poco común y es muy original. Eso no puede ser. Mañana en Tendencias seguro dirán que bajamos de nivel. Ya que sopla el viento, hay que ir con él. No te preocupes por los chismes. Señorita Rivera, los organizadores dijeron que su auto tuvo un problema. Voy por ahí, la llevo. Otra vez por ahí. Me invitaron a ver el show. Tranquila.
Estoy aquí. Él me sacó de ese infierno. Ahora me lleva a la gloria. Lucía, admítelo. No puedes resistirlo. Patricia me acaba de avisar. Víctor quería dañar tu auto para que no llegaras. No pensé que también planeara la farsa de Mariana. Un golpe doble. Mariana es una pobre diabla. Incluso después de hoy, Víctor y los suyos no se rendirán. Ten mucho cuidado. Gracias. Ya sabes lo que quiero. No son gracias. De nada. Seguiré esforzándome. ¡Lucía! ¡Por aquí! Este look tiene mucha historia. ¿Cómo es que ella está aquí? Víctor me aseguró que su auto se averió. ¡Lucía! Entonces, ¿qué quieres? Cuando termines en la alfombra roja, te lo diré. ¡Lucía! La próxima en la alfombra roja es la artista más influyente del año, ¡Lucía! Con sus impactantes obras, dejó en la pantalla su propia huella única. No solo es la musa oriental de las joyerías de lujo, sino la rosa que en la adversidad florece con orgullo. ¡Lucía! ¡Aplaudamos con gran entusiasmo a Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Por aquí! ¡Señorita Rivera! Dile algo a tus fans. ¡Mira por aquí para las fotos! ¡Señorita Rivera! ¡Ánimo, Lucía! ¡Llegó la señorita Rivera! ¡Dinos algo! Lucía, dime, la mancha en el vestido, ¿es un diseño intencional? Tiene un estilo muy expresionista. Derramé café sin querer. En la vida es inevitable que ocurran imprevistos. Espero que todos, ante lo malo de la vida, tengan el valor y la sabiduría de convertir lo malo en algo bueno. Espero que todos, ante lo malo de la vida, tengan el valor y la sabiduría para convertir lo malo en algo bueno. ¡Bien dicho! Escuché que Lucía en el camerino fue atacada por una compañera de su agencia y por eso ensuciaron su vestido. ¿No es Mariana? Solo ellas dos son de la misma agencia. Mariana solo usa contactos para subir y juega sucio. Lucía se las ganó sola. Ella sí tiene talento. No, yo no lo hice. Mariana, lárgate, lárgate. La mejor, lárgate, la mejor. La mejor. Lucía, te amo. Mariana, lárgate. No fui yo. Mariana, lárgate. Juega sucio. Sin vergüenza. Mariana, lárgate. Lárgate. Muchas gracias a esta plataforma por invitarme. Esto también incluye el esfuerzo y el trabajo de mi equipo. Muchas gracias a todos por su confianza y apoyo. ¿Y qué quieres? Lucía, en lo bueno y lo malo, quiero que tu estrellato brille y que siempre te acompañe. Andrés, Lucía de verdad es muy atractiva. Si quieres jugar con ella, lo entiendo, pero no puedes bajarte de nivel y ser su chofer. Nunca pensé en jugar con ella. Si no quieres que la toque, puedo hacerte caso. Pero Andrés, la inversión no se cancela. Tu boda con Camila tampoco. Andrés, si quieres jugar, después de la boda, puedes hacerlo en secreto. Andrés, me equivoqué esta vez. No lo vi venir, lo serio que eres con Lucía. Desde ahora, ella será tu punto débil. Te haré pagar el precio del amor. Andrés, vamos a jugar despacio.
quiero invitarte a la fiesta. ¿Vamos juntos? Tengo cosas. Debo volver a Isla Dorada. Es de negocios. Señorita Rivera, al dejarla en la alfombra roja ya debíamos irnos, pero el jefe quiere despedirse en persona. Entonces, ¿todavía vendrás a Ciudad Central? ¿Quieres que vuelva? ¿Quieres que vuelva? Nuestro contrato aún no se cumple. Tú regresa pronto. Me voy. Sí. Andrés, me da curiosidad. Tu familia es muy poderosa. Para crear una empresa, ¿por qué buscar mi inversión? Ya sabe, en familias como la nuestra hay que casarse. Pero ya tengo a alguien en mente. Solo teniendo mi propia empresa, podré ser verdaderamente libre. No esperaba que Andrés fuera tan sincero conmigo. ¿Qué miras? ¿Por qué tan feliz? Alguien me piensa. Me parece hermoso. Sí. ¡Qué lindos collares! ¿Hay que reservar? Claro. Los productos de la Romero con la señorita Rivera. En el mundo de las joyas. Es la combinación perfecta. Andrés y la señorita Rivera son realmente el amor verdadero. Organiza eventos. Sí. Gracias. No esperaba encontrarme aquí con la señorita Rivera. Nuestros gustos son muy parecidos. Siempre nos gustan las mismas cosas. En cualquier lugar, se oye a la señorita Torres decir cosas fuera de lugar. Vengan, les presento. La señorita Rivera no solo es una estrella famosa, sino también la confidente de mi querido Andy. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Dices, señorita Rivera? Te aconsejo que seas sensata y olvides a Andy. Señorita Torres, Andrés y yo solo somos amigos. Lucía, te aconsejo que te comportes mejor. ¿No recuerdo que en la montaña no entraste al cuarto del señor Mendoza? ¿Y por qué ahora te enredaste con Andrés? Sí, he oído que
Los Torres y los Romero se unirán. ¿Acaso la señorita Rivera? ¿Los Romero no se negaron? ¿Y esta escena de hoy qué significa? Soy la futura señora de los Romero. Sus contactos de inversión los brindan los Torres. ¿Y tú, Lucía? Querías que volviera. Esa actriz siempre molesta a Andy y siempre causa problemas, de verdad. Andrés Romero. Camila, Kevin es un inversor famoso. Andrés y él. Seguro es negocio de los Romero. Voy a ir a saludarlos. Y me tomaré fotos para enviárselas a esa mujer. Ve, te las tomo. Andy. Hola. ¿Qué haces? Camila, ¿qué haces aquí? Lucía, no creas que porque el señor Romero te acompañó en la alfombra, está enamorado de ti. Solo busca un poco de novedad. Por un truquito, merece que entregues tu amor y tu cuerpo. Mariana, de todos aquí, solo tú no tienes derecho a juzgarme. Yo, Lucía, desde que debuté, avancé paso a paso con esfuerzo y trabajo. Soy íntegra. No me aferré, ni vendí mi cuerpo. Lo de las familias Torres y Romero no me incumbe. Si vuelves a acosarme así, te demandaré por difamación. En ese caso, mejor así. Señorita Rivera, tal vez Andy no quiera ahora, pero los intereses de la familia y la voluntad de los mayores son cosas que pesan mucho más de lo que imaginas. Te esforzaste mucho y no fue fácil llegar hasta aquí. No te involucres tanto. No lo vale. Los Romero me dieron esto para la boda. 30 millones de euros. Con esto, todo queda aquí. Es suficiente para comprar la colección que representas. Aunque Andrés no la acepte, los Romero sí. Pero aunque Andrés me quisiera, los Romero nunca aceptarían. Lucía, despierta. Director Ximénez, llevo 10 minutos aquí. Y la señorita Torres ya compró esta joya. Mi valor comercial no está mal, ¿verdad? Muy bien. Genial. La señorita Rivera es increíble. Señorita Torres, me encanta el dinero. Pero no acepto cualquier cosa. En el futuro, en vez de pagar a enemigas imaginarias, deberías usar tu tiempo para pensar en cómo aumentar tu propio valor. Si no, solo serás un soporte para joyas. Tú. ¿Por qué lo tiró al suelo? Señorita Flores, este es un evento para clientes VIP. Por favor, vete. Tú. Por favor, vete.
¡Salud! Lucy, ya lo ordené. Lo de hoy no pasará a mayores. Además, nadie creyó que Camila es su comprometida. Si no, la prensa de Isla Dorada ya lo habría publicado. Pero me recordó que si estoy con Andrés Romero, será difícil. Incluso más que mi madre. Caeré peor. Al menos mis padres se amaban al principio. Se amaban al principio. ¿Y Andrés Romero? Quizás decir que nosotros estamos flirteando no sea muy exacto. ¿Crees que él por un beso sin motivo se enamoraría de mí? ¿Desde cuándo te pones tan insegura? ¿Y tu confianza? Sí. El príncipe de la familia Romero es inalcanzable, pero nuestra señorita Rivera también es increíble, ¿no? Pero la brecha de nuestras familias y los prejuicios no puedo cambiarlos. El amor es de dos. Hay que probarlo. Además, para los hombres, pueden ir por el cuerpo o por el corazón. Creo que sus abdominales son geniales. ¿Por qué no eliges primero ir por el cuerpo y divertirte? Espera. Piénsalo. Lucía, vine a cumplir el contrato. Gracias. ¿Tú estás bien? Claro. Tú y la señorita Torres. ¿El negocio que hablaban salió bien? Esta vez que volví, fui con Iván a ver a un inversionista llamado Kevin. Camila solo entró a saludar. Ella y Kevin se conocen de vista. ¿De conocerla de vista? Ya puede ayudarte. Con una prometida así, la carrera de Andrés seguro irá muy lejos. ¿Acaso ella hizo algo otra vez? Busqué inversionistas, solo para financiar la nueva empresa. Ya sabes que, solo si me libero por completo de los recursos de los Romero, podremos estar juntos sin problemas. Andrés, habla sin pensar. El amor es fácil de decir, pero estar juntos es muy pesado. Las familias Romero y Torres son dos montañas que no puedo soportar. ¿No querías que volviera? Sí quería que volvieras. Pero solo para cumplir el contrato. Nada más. El beso de ese día. Andrés, ¿por qué estás tan obsesionado con los besos? Y más si se trata de un beso en la frente. ¿Qué significa realmente? Lucía, ¿cómo puedes decir algo así? ¿Lo sabes? Sí lo sé. Te gusto. Es lo que siente un hombre por una mujer y viceversa. Un deseo físico. También me gustas. Andrés, en vez de esperar a que te vayas, prefiero controlar el final.
¿Sabe lo que estás haciendo? Sí. Andrés, ¿qué tal si dormimos juntos? ¿Sabes lo que haces? Sí. Andrés, mejor dormimos juntos. Después, estamos a mano. Solo disfruta. Entonces, para ti, solo soy un cabrón que se vende para saldar cuentas. Hace un año, en la lluvia, lo que vi fue una rosa con espinas. Terca, orgullosa. Jamás se rindió. La chica que amé sabía muy bien cómo valorarse. Si para ti solo soy un acreedor, prefiero que nunca nos volvimos a ver. Cuídate. Lo siento. Es que no quiero terminar como mi madre. Jefe, ese día, en la cena de la marca de joyas, la señorita Torres sí que se presentó como su prometida para molestar a la señorita Rivera. Por cierto, junto a ella estaba la que se llama Mariana Flores. Alguien como Mariana, que siempre arma problemas, no debería ser pública. Da un mal ejemplo. Bien, entendido. Lo haré ahora. ¿Tan seguro? ¡Claro! Bien. Y mientras, deshazte de estos cuadros. Que ayude Carlos Sánchez. En un mismo momento, solo puedo concentrarme en una cosa. Andrés, eres el guardián de la señorita Rivera. No solo eliminaste su problema, sino que te vas sin pedirle nada. Lucía no quiere mi ayuda. Y claramente rechazó mi declaración. Andrés, esperaste un año. Todos los días de este año esperaste verla de nuevo. Y lo que pasó ese día ya está claro. Lo que Mariana y Camila hicieron fue todo plan de Víctor Torres. La señorita Rivera debe entenderlo, ¿no? No es por lo de Camila. Es que ella simplemente no me quiere. Andy, los negocios se rehacen, pero el amor no es tan fácil. Hay que saldar cuentas, pero las reglas las decido yo.
Este proyecto puede ser parte de mi dote. Piénsalo, prometido. Decide al verlo. No es tarde, Andrés. Si quieres independizarte, los Torres te apoyarán, pero con la condición de que seamos familia. Sí. Al volver a Isla Dorada, probaste que lo pensaste. Mi hermano no le dirá a tío Alejandro que fundaste una empresa, ni de esos pequeños chismes. Es mi asunto. No es asunto suyo. Patricia. Jefe. Despídelos. Sí, por favor. Vámonos. ¿No se retiró Lucía por su cuenta? ¿Por qué aún no acepta? Calma, lo hará. Vamos, otra. ¡Bien! Maquilladora, repasa. Sí. Venga. Lucía, ¿por qué insistes en perjudicarme? Hasta le pediste a Andrés que me silencie. ¿Qué tonterías estás diciendo? No finjas. El director Zambrano me lo dijo. El asistente de Andrés llamó especialmente para decir que no merezco ser una figura pública. ¿Yo no merezco? ¿Y tú sí? Cuéntate bien tu propio pasado. ¿Y cuántos chismes has causado? Ay, Lucía. Qué tonta. Andrés es un gran inversionista. ¿Cómo pudiste perderlo? Sin él, ¿no soy tu mejor artista de todas formas? No entiendes cómo subir en la vida. Me muero de rabia. Ustedes dos. ¿Aló? Sí. Bien. Entendido. La mando ya. ¡Paren el rodaje! Lucía, ve a la oficina. Llegó alguien de Isla Dorada. Andrés Romero. La población de Isla Dorada es de 7.5 millones de euros. Al oír de Isla Dorada, solo pienso en Andrés Romero. Cuando llueve de noche. Amor en Isla Perdida. Señorita Rivera, ¿cuánto tiempo? Señorita Rivera, este guión es el proyecto de Andrés y usted. Ahora, soy el inversor de esta película. Gracias por cumplir, Andrés. Y gracias por venir. Vine en persona, por un motivo. Señorita Rivera, hace un año, gracias a estos cuadros, me enteré de usted. A Andrés le gusta pintar, pero desde que su madre murió, el patriarca lo obligó a dirigir la empresa, y él nunca más tomó un pincel. Fue usted quien le dio inspiración de nuevo. Señor Sánchez, aunque sus sentimientos no sean un capricho, ¿podrá soportar la presión del matrimonio arreglado y renunciar a su responsabilidad familiar? Sí, le cuesta mucho. Por eso, señorita Rivera, usted debería en este momento enfrentarlo junto a él, para que su gran esfuerzo no sea en vano. Lucy, ¿tienes un paquete? Vi que el remitente es el señor Romero. De la realeza de Dubái, chocolate oficial. Es muy escaso. Dicen que hay que pedirlo con 6 meses de anticipación. Vi un maestro francés, hechas a mano, caja de macarons. ¡Dios mío! Andrés parece que trajo una pastelería. ¿Y esto qué es?
Andrés, para buscar este sabor, recorrió Isla Dorada en todas las pastelerías. Probé varias. Esta es la más parecida. Mejor caliéntala antes. Además de los fideos, ¿qué crees que en Isla Dorada hay algo más que merezca la pena comer? En Puerto Profundo, la cafetería Don Juan. Este local es un antiguo local de soya económico. La leche de soya es recién molida y su sabor es muy puro. Antes, era el lugar favorito de mi abuela y yo. Desde que dejé Isla Dorada, no he vuelto a probar ese sabor. ¿Y él lo recordó? Hasta yo misma casi lo olvidé. Una simple frase. Señorita Rivera, sobre la familia de Andrés, entiendo sus prejuicios. Pero ahora Andrés solo piensa en ser independiente, para liberarse de la familia y su control sobre su matrimonio. La lealtad de un joven rico es sospechosa, pero Andrés puede soportar que la señorita lo piense bien. Solo piensa que iré a devolver algo. Chispa, te lo encargo. Pórtate bien. ¡Ánimo! Sí. Rechazar sin pensarlo a quien quiere amarte es muy tonto. Como si usted, como actriz, sin leer el guión, lo rechazara. El vuelo a Isla Dorada ya inicia el embarque. El vuelo a Isla Dorada. Rumbo a Isla Dorada. Solo para decirle en persona. Lo siento. Lucía, ¿aún te atreves a venir a Isla Dorada? La señorita Torres es muy ocupada. ¿Por qué se preocupa por mi itinerario? Así es. Vengo de Italia tras elegir mi vestido. Ahora iré a ver mi anillo de compromiso. Preparar la boda es muy agotador. Entonces, felicidades. ¿Y si solo es de tu parte? Busca un modo de atender a la señorita Rivera. Señorita, hay un problema con la presión. Debe bajar a revisarlo. Oh, bien. Perdón, no quería hacerte daño. Me pagaron demasiado. Aún no subí. Aún no subí. ¿Aún hay robos en estos días? Al menos devuélveme mi documento.
Andrés Romero, el príncipe de Isla Dorada. En realidad es más como una isla solitaria. Datos, proyectos, honor familiar. Son su vida entera. ¿Aló? Andrés Romero. ¿Aló? Andrés Romero. Andrés. ¿Lucía? ¿Por qué es un número de Isla Dorada? ¿Dónde estás? Firmé Amor bajo la lluvia en Isla Dorada, el guión. Y noté que dejaste tu corbata en mi casa. Vine a Isla Dorada y me asaltaron. Quería comprar tu revista, pero no tengo dinero. Así que le pedí a Valeria que averiguara tu número. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lucía, ¿dónde estás? En Avenida Financiera, cerca de un kiosco. Jefe, su abrigo. Jefe, ¿por qué la prisa? Quien de verdad te espera, no le importará que llegues tarde. Si vas a venir, ¿puedes hacerlo rápido? Andrés Romero. Esperé un año. Así que ahora no me gusta esperar. $30 segundos. El índice bursátil puede fluctuar 30 veces. 30 segundos. Bastan para tomar 100 decisiones. Pero mi cerebro ahora ni siquiera una frase de inicio puede pensar. Se colgó por completo. 30 segundos. De repente recordé que en su corbata, la flor de lirio significa la felicidad. Que regresa. Me di cuenta de que Andrés pintó muchos retratos míos y luego me desecha. Así que quiero preguntarte, ¿por qué pintaste tantos? ¿Es porque te gustó? Sí. Pintar y a ti me gustan mucho. ¿Y tú? ¿Por qué compraste la revista? ¿También es porque te gusta? Sí. ¿Te gusta la revista o la persona de la revista? Lo siento. Por lo de ese día, lo siento. No debí decir esas cosas para insultar tus sentimientos. Fui muy cobarde. Lo siento. No te disculpes. Ese día fuiste la más triste. Así que no te disculpes. Conmigo siempre tendrás privilegios. Vamos. Carlos tenía razón. Sobre los ricos, tengo prejuicios. No creía que el príncipe de Isla Dorada, el excepcional Andrés,
fuera como yo, que por un beso extrañara un año. Señorita Rivera, ¿me estás declarando? Sí. Tampoco. Aún necesito tiempo para pensarlo. ¿A dónde? Perdiste tus documentos. ¿Puedes ir a un hotel? Ven a mi casa. Yo recuperaré lo que perdiste. Vamos. ¿Y la revista? ¿La compramos? Gracias. De nada. Me gustan el blanco, negro y gris, colores simples y neutros. Ella me hizo darme cuenta de que mi vida es muy aburrida. Estoy algo cansada. ¿Puedo subir a lavarme primero? Claro que sí. Hazte en casa. Pero no tengo ropa de cambio. Mi ropa interior. Mi nada. Su cara tímida es más hermosa que en la alfombra roja. ¿En serio? ¿De verdad le dijiste eso? Me salió sin querer. Me salió sin querer. Déjame ver qué llevas puesto. Ay, no sé cómo los de abajo lo interpretaron. La asistente de Lucía me trajo esto. El gusto de Andrés es muy bueno. Seguro esta noche quiere pasar una noche de pasión. No digas tonterías. ¿No que ustedes ya casi lo hicieron? ¿Por qué te inhibes? ¡Dios mío! La última vez faltó solo un poquito. Entonces esta vez ve directo al grano. No te quedes con el deseo. Lucy. ¿Me buscas? ¿Qué pasa? Quítate la ropa. ¿Ah? ¿Quitarse la ropa? ¿Qué quieres? Yo... Yo no te rechazo. Es normal el romance. Pero... Vine a traerte pijamas nuevos. Ah. Oh. ¿Te decepcionó? No. Perdón. Fue la asistente quien pidió a una colega. Tal vez se equivocó. También es mi culpa por no ser claro. No. Es muy cómodo. Y muy sexy. No. Quiero decir... Me quito... No, me cambio. Buenas noches. Este pijama ya está lavado. Ya despertaste. ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Qué estás haciendo? Acabo de tener una reunión por zonas horarias.
Encontré tus cosas. El chofer recibió dinero, pero no los conoce. Ah, ya veo. Pues hay gente que me tiene en la mira. Aparte de mis documentos, no hay nada de importancia. Sobre todo, esto no se pierde. ¡Qué bien dibujas! Desde hoy, sigue dibujando. Si te gusta, desde hoy, solo dibujaré para ti. Seguí tu estrategia y cubrí el riesgo. La ganancia actual es del 30%. Siempre eres tú. Aunque Andrés sea listo en los negocios, es un torpe con las mujeres. Yo lo ayudé a traerla a Isla Dorada. Y no esperaba que no fuera su novia. Andrés, ¿aún le falta un título? Andrés no solo le falta un título, sino también seguridad. Por el funeral de tu madre, ya atrasaste tus clases. Deja la foto y ve a estudiar. Sigue siendo el mismo frío de siempre. Si no fuera por ti, tu madre no habría muerto de depresión. Es un matrimonio arreglado. ¿De qué sentimientos hablas? Andy, eres el único hijo de Alejandro Romero. Debes dedicarte por completo al honor de la familia Romero. A partir de mañana, cancela todas las clases de arte. Despide al profesor. Las cosas sin sentido, no las hagas. Con razón sus pinturas de cada época son tan diferentes. Desde ese día, Andy poco a poco se volvió como una máquina, frío y distante. Hasta hace un año, rechazó los arreglos de los mayores. Alzó un colgante de uva y dijo que ya amaba a alguien. Me quiere mucho más de lo que pensaba. Y yo siempre lo alejé. Tal vez debería darle un título. Antes, me encantaba ver el mar. Siempre sentí que se parecía a mí. En la superficie es imponente, pero abajo es muy frío, no se oye ningún sonido, muy aburrido y muy opresivo. Pero para muchos, el mar es misterioso. Oculta innumerables tesoros. Igual que tu mundo. Al nacer, ya estabas en una altura a la que muchos no llegan en toda su vida. Y yo soy como una arena, pequeña y común. Tengo que luchar a diario para no ser arrastrada por las olas. Pero Lucía, ¿sabes qué? Hace un año, ese granito de arena cayó en mi mar y levantó una gran ola. Ese granito, en el fondo del mar, se hizo una montaña. Desde entonces, el corazón del mar tiene compasión y un refugio. Lucía,
Quiero que el mar y la montaña se unan y se conviertan en un fuego de amor eterno. ¿Por qué yo? Somos de mundos diferentes. Mi familia fue así. No llegaron al final. Un mal final. ¿Crees que seremos la excepción? Lucía, el amor no es entrar al mundo del otro para conocerlo. Andrés, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres? Sí. Espera. ¿Qué pasa? ¿Tienes? Sí. Lo que quieras. Lo tengo. Lucía, si te sientes incómoda, dímelo. Puedo parar en cualquier momento. Bien. Quítame las gafas. En los días siguientes, lo que más me decía era... Lucía, quítame las gafas. Mi novio.
Entonces, estos días han vivido una vida sin vergüenza. No han salido de casa. ¿Qué va? Solo 2 o 3 días. Solo 2 o 3. Espera, Andrés no le da. O si no, hazle algo rico para darle fuerzas. Ostras, ajo, etc. No digas tonterías. Andrés es tan joven y tú tan tentadora. Si no se come mucho, no es raro. Amiga, la felicidad sexual debe estar en tus propias manos. No hubo nada más. Andrés, ¿de verdad no le da? Los fondos de Capital Horizonte llegarán pronto. Los proyectos firmados podemos empezarlos ya. Pero no quiero que en los proyectos aparezca la empresa Torres. Los proyectos clave de los Torres y su flujo de fondos están por colapsar. Los nuevos proyectos no atraen inversionistas y ahora ellos creen que Lucía arruinó la alianza. Vigilemos de cerca sus movimientos. Corte a tiempo los planes y proyectos en común. Director Romero, hay una señorita de apellido Rivera aquí para usted. ¿La subo? Entonces yo... No. Bajaré yo mismo. ¿Esperaste mucho? No, solo 5 minutos. ¿Qué exacta? Seguro sientes que esperaste mucho. No es eso. Es que me di cuenta que pensé en ti 5 minutos. ¡Wow! ¡Miren! Hay gente aquí. Vamos. Cuando estábamos en el ascensor, parecía que nos miraban. ¿Y qué? Oye, ¿crees que en secreto se estarán chismeando de que hoy trajiste a una mujer a la empresa y que esa mujer estaba bien cubierta? Algún día les haré saber que es mi novia, la gran estrella Lucía. Entonces, ¿crees que te dará vergüenza presentarme? Si comes bien, no me dará vergüenza. Te preparé especialmente esta sopa de ostras. Ah, no es que creas que me da vergüenza, es que crees que no rindo. Así que no creías que no era digno, sino que no soy capaz. No, solo me preocupa la salud de mi socio. Entonces revisa bien si yo estoy sano. Llegamos. Alguien nos espera. Es mi elevador privado. Puedes revisar con calma. ¡Ey! ¿Por qué el elevador del jefe subió al último piso? Y bajó de nuevo. ¿Esto será un error del sistema? Cambiemos de elevado. El calor adentro es muy alto. Se quemó el sistema. Tío. Andy, por esa actriz. Aún no quiere confirmar conmigo la alianza. Además, a sus espaldas, creó Capital Horizonte
y abrirá su propia empresa. Tío, ya no puede consentirlo más. Solo es una actriz. Fácil. El patriarca intervendrá. Andrés, su buena suerte terminó. ¿Aló? Lucy, tus contratos y patrocinios han sido rescindidos unilateralmente o suspendidos. El director Zambrano me habló. Dijo que por presión de los inversionistas de Isla Dorada podrían vetarte. Mi hijo abrió una empresa y tiene novia. Y yo, su padre, lo supe por otros. Ven a casa y hablemos. Estoy bien. No te preocupes. Ve tú y arregla lo de tu familia. No te preocupes por esto. Yo lo arreglo. Quédate en casa y espérame. Espérame. Si estás enojado, puedes castigarme. Pero por favor, no lastimes a Lucía. Si aceptas este compromiso, esa actriz podrá dejar Isla Dorada y volver. ¿Y después? Dejaré que sigas oprimiéndola. Andy, agente de su clase, arruinarla no me cuesta nada. En nuestro mundo, ni siquiera es digna de ser un peón. Ella es solo un error en tu vida privada, que se puede borrar. Pero tú no puedes ser la víctima de sus ambiciones de ascenso. Entonces, también has visto así a mi madre, ¿no? En tus ojos. Ella también era un error que se podía borrar en cualquier momento. No menciones a tu madre. Su poca capacidad para educarte y su sobreprotección casi destruyen a la familia. Pensé que tu madre te dejara sería mejor. Parece que me equivoqué. Bien. Siendo así, me iré. Tal vez así estés mucho mejor. Señor, llegó su invitada. Pase. Ya que la señorita Rivera fue invitada, ¿por qué no come? ¿No le gusta el sabor de Isla Dorada? Viví en Isla Dorada. No es que no me guste. La comida de los Romero es exigente. No es comida de la gente común lo que llega a esta mesa. Estos platos se prepararon al gusto de mi padre. Si no le gusta, no se esfuerce. Don Alejandro, si tiene algo que decir, dígalo directamente. No nos soportamos. No hay necesidad de arruinar esta comida. Escuché que ahora están saliendo y que imitan a las películas con un amor apasionado. Señorita Rivera, ¿de verdad lo conoce? Andy creció leyendo las mejores revistas de negocios. A los 16 dominaba 6 idiomas comerciales. A los 20 se graduó de la mejor universidad con dobles títulos en política y negocios. A los 24, él solo ayudó a la familia a triplicar sus ingresos. Señorita Rivera, ¿no le parece que él pase un año contigo en una relación es simplemente desperdiciar su vida y su fortuna? Don Alejandro tiene razón. El pasado de Andy, de verdad, aún no lo conozco. Pero conozco al de frente. Le gusta pintar, ver películas viejas y ama a su madre, más que la fría fortuna de los Romero.
Para usted, él es su hijo. Y sobre todo, su empleado. Pero para mí, que sea él mismo es suficiente. ¡Insolente! No se enoje. Antes, sí pensé en alejarme. Pensé que los Romero tendrían la mejor vida del mundo. Pero ahora me doy cuenta. Tienen de todo. Menos amor. Incluso su padre solo lo ve como una herramienta comercial. Por eso, cambié de opinión. Si no lo aman, yo lo amo. Si me reprime o me silencia, haga lo que quiera. Pero como él me eligió, no voy a dejarlo por este pequeño problema. Vámonos. Señorita Rivera, ¿así le enseñaron a faltar al respeto? Disculpe, antes de irse. Mi educación me enseñó a respetar a quienes lo merecen. Congele los permisos de Andy. Que aprenda a sufrir. Resulta que la señorita Rivera es tan imponente. Siempre me protegías. Esta vez, yo te protegeré. No pensé que yo, Andrés, tendría un apoyo. Adentro, no comí nada. Me muero de hambre. Mi gran apoyo, ¿puedes llevarme a comer algo rico? Claro, te llevaré a comer comida de la gente común. Ya que la familia Romero me suspendió, entonces te llevaré a pasear por Isla Dorada, a vivir la vida de la gente común y su felicidad. Los problemas de hoy los dejamos para mañana. Claro. ¡Vamos! Despacio. Golpeo tu cabeza, que te falte el aliento. Golpeo tus ojos, que no puedas ver. Andrés, golpea ya. Es patrimonio cultural. Es para pedir que todo salga bien. Señora, tome. Tenga. Golpeo tu cabeza, que te falte el aliento. Golpeo tus ojos, que no puedas ver. Imagen exclusiva. El heredero de la familia Romero desahogándose en la calle para hacer reír a una belleza. Y esa belleza es la hermosa, amable y dulce yo misma. Mejor deberías volver a Ciudad Central. Temo que el príncipe te haga daño. Ya lo hiciste. Estoy en el centro urbano a diario, pero es la primera vez que camino por estas escaleras. Entonces caminemos despacio, Andrés. Que la felicidad sea simple. Sí, ahora la tengo. Dos boletos. ¿Por qué me tomas? Mira el paisaje. Qué hermosa eres. Claro que lo sé. Tú también eres guapo. Vivo en Isla Dorada 1 año. Pero parezco un visitante. Toma eso. Reconozco la ciudad que me vio nacer. ¿Es eso? Sí. Lo que brilla. Eso. Siempre dice que hace 1 año yo la salvé. Pero ella me salvó.
Hace muchos años, cuando me iba mal en la escuela, mi mamá siempre me traía a dibujar aquí. Y mi corazón volaba. Dibujaba la sombra del viento. Siente. El viento es libre. Yo también. Tú también. ¿Nunca te he oído hablar de tu mamá? Ella era una mujer muy tierna. Mi arte me lo enseñó mi mamá. Me tomaba la mano y tomaba el pincel. Como si el tiempo se parara. Todos mis problemas desaparecían. Pero en la familia Romero, su mayor valor era dar a luz al heredero. Por eso tú tan pronto planeaste Capital Horizonte. Para dejar esa casa. Eso no es hogar. Contigo. Con mamá. Eso es hogar. Sí. ¿Te gustaría ver mi casa? Sí. Esta es la casa de mi casera, la abuela Sánchez. Tras la muerte de mi abuela, la abuela Sánchez me trató como a su propia nieta y me cuidó. Y yo a la abuela Sánchez la considero familia. ¡Abuela! ¡Ya llegué! ¡Abuela! 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 Pensé que hoy iba a morir aquí. Menos mal que ustedes dos llegaron a salvarme. Abuela. Lucy, estoy bien. Tranquila. Abuela, te sirvo agua. Lo siento, abuela. No sé cuidar a nadie. No lo hago tan bien como Lucía. Chico, suficiente con querer aprender. En este mundo, nadie sabe cuidar mejor que nuestra Lucía. Recuerda que a su abuela le quedaban 3 meses de vida. Nadie la cuidaba. Fue ella, quien vino de la península a Isla Dorada. Alquiló esta casita, trabajaba en varios lugares para ganarse la vida y al mismo tiempo cuidaba a su abuela en cama. Limpiaba sus necesidades, la masajeaba y le daba medicina. Por la noche, se acostaba en esta cama y con la luz débil de esta lámpara, leía guiones y practicaba su postura. A veces, de pie, se quedaba dormida. Abuela, tranquila. Yo me aseguraré de cuidar a Lucía. No la haré sufrir más. Con todo, yo me encargo. La nueva empresa de Andrés tiene un gran impulso. No me deja ni respirar.
Si el matrimonio falla, nuestra familia Torres no será más que el chiste de Ciudad Dorada. Mira esto. El golpe definitivo. ¡Aposten! ¡Ya no se apuesta! ¡Gané otra vez! Tío Miguel, ¿cómo te va hoy? Casi gano hace un momento. Faltó un poco de suerte. Faltó suerte. Entiendo. Solo te falta un poco de suerte ¿O qué? ¿O no tienes suficientes fichas para recuperar? ¿Cómo te llamas? Me conoces muy bien. Yo soy el mejor amigo del novio de su hija. ¿Mi hija? ¿Novio? ¿Quién? El príncipe de Isla Dorada, Andrés Romero. ¿Cómo? Su hija no se lo dijo. Esa mocosa no me dice nada. Nada. Tú me entiendes mejor que ella. Dime. Paso todo el día en este casino. ¿Para qué? No lo entiende. Es para ganar. Un futuro para ella. Tío Miguel es un gran padre. Lo admiro. Le diré la verdad. Andrés es mi cuñado, pero le gustan las actrices. Lucía ama el dinero. Y no sé por qué se enredaron. Arruinaron a nuestras familias. Esa mocosa sí que ama el dinero. Ahora le debe al casino más de 1 millón. Mire, tío Miguel, hoy usaré su técnica y usted usará mi capital y mi suerte. Juguemos juntos. Si ganamos, usted tomará el dinero y con Lucía se reconciliarán. Andrés volverá a su familia y se casará con mi hermana. Cada quien gana y todos contentos. ¿Qué le parece? Bien. Pero, ¿y si perdemos? Imposible, tío Miguel. Con su técnica. Mire, aunque perdamos, si firma aquí, yo me encargaré de ellos. Tranquilo. Bien, vamos. Continuemos. Vamos, reparte. Buena suerte. Sigue. Sigue repartiendo. ¿En qué piensas? Dime, ¿las estrellas pueden verme? Seguro que sí. Y ven que aquí brilla la luz del amor. ¡Mira! ¡Un meteoro! Pide un deseo. ¿Qué pediste? Adivina.
Se aman tanto. ¿Ya pensaron cuándo se van a casar? ¿Casarnos? Él, por mí, se peleó con su familia y podría perder todo. Yo me acostumbro a esta vida, pero temo que él sufra mucho. ¿No has pensado en llegar al final con él? Tengo mucho miedo. Pareces un poco triste. Lucía, tu charla con abuela la escuché. Así que, no crees que pueda pasar toda la vida así, ¿verdad? Espero que en esta relación ambos podamos ser mejores personas. Andrés, temo ser una carga en tu vida. Lucía, nunca has sido una carga para mí. Eres mi luz, la persona que quiero proteger toda la vida. Gracias a ti pude entender lo que es el calor y lo que es el hogar. Con tu llegada, mi vida adquirió un nuevo sentido. Te amo. Yo. Lucía, no digas eso, ¿sí? Confía en mí. Tendremos un futuro. Tendremos un hogar nuestro. ¡Lucía! Vamos. Andrés, recoge las plumas, o la abuela nos regaña. Andrés, Andrés. Quiero que mi viaje siga tus huellas. Aunque vague con la luna, mis poemas los grabaré en cada esquina. No para volver. Tal vez un viento pase y lea mis palabras y se ría. Lucía, deja tus dudas. Amarás. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ayuda a papá! ¡Lucía! 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 ¡Salva a papá! Yo caí en su trampa. Pedí de nuevo. Tienes que salvarme. Si no pago la deuda, me matarán. De verdad me van a matar a golpes. Vete. Yo me encargo de esto. ¡Ve! Andrés, no te incumbe. Lucía, no lo sabes. Es un pozo sin fondo. Te va a drenar. No quiero que te involucres. Confía en mí. Lucía. Lucía. Lucía.
Solo quería darte una buena vida. Por eso seguía apostando. ¿Por mi bien? ¿Cuándo fuiste a pensar en mí? ¿Quieren dinero? Te acompaño. Lucía. Andrés, por favor, déjame mi dignidad. ¿Sí? Si aún quieres hacer algo por mí, encárgate de la abuela Sánchez. Lucía. ¿100 millones de euros? Imposible. Están haciendo trampa. Sí. La señorita Rivera es muy lista. Es una trampa. Desde que tu padre puso un pie en el casino, ya cayó en mi trampa. Pero lo firmó en papel. No puedes negarlo. Ahora lo entiendo todo. Fue una trampa. Apostar siempre es una trampa. Me tendieron una trampa. Te fallé. Señorita Rivera, ya somos viejos amigos. Te daré 2 opciones. Primero, paga. Segundo, vete de Isla Dorada y deja a Andrés. Elige. Señorita Rivera, piénselo bien. ¿Pagará deudas toda la vida y dejará que su padre se convierta en perro callejero en su vejez? ¿O renunciará al amor que la familia Romero nunca aceptará? Víctor. Andrés. ¡Qué honor! Andrés, no debiste venir. No es asunto tuyo. Soy de Isla Dorada. Los asuntos de la isla los resuelvo yo. Víctor, los 100 millones de euros son solo una excusa. ¿Cuáles son tus condiciones? Habla claro. Muy simple. Frente a Lucía, llama a mi hermana y acepta el matrimonio. Los dejaré ir. Bien. Señorita Rivera, avisa a la Comisión de Valores que la alianza de los Torres y los proyectos lucrativos son pura ficción. ¡Tú! Víctor y yo tenemos que hablar. Llévate a tu padre y vete. Le prometí a la abuela que te protegería. Vamos. Vamos. Andrés, no ganarás. Mientras Lucía sea tu mujer, tengo 1000 maneras de arruinarla. Sobre el matrimonio, jamás lo aceptaré. Pero, si dejas en paz a Lucía y a su padre, los derechos de varios proyectos de Capital Horizonte, te los cederé. Solo una oportunidad. Andrés ahora está loco por Lucía. No debo forzarlo. El patriarca Romero ordenó que si destruyo su Capital Horizonte, me invertirá. Es una gran oportunidad para aprovecharme. Bien. Si Andrés acepta ceder los proyectos de Capital Horizonte completamente a mí. Acepto. Tantos proyectos. Por Lucía, los renuncias así. Lo que cada uno valore es diferente. Prepara el acuerdo y envíamelo. Si la vuelves a tocar, lo que perderás será mucho más de lo que ganes.
tío Alejandro. Él entregó Capital Horizonte por completo. Entonces encárgate tú. Pero veo que él y Lucía... Resuélvelo a tu manera. Mientras Andy vuelva a casa, no importa el daño. Lo sé. Siempre haces lo mismo. Desapareces un tiempo y regresas con un montón de deudas. Quería compensarte. Por eso sigo apostando. Pensé en apostar alto, para compensarte. Pero tuve mala suerte. ¿Acaso no podías hacer otra cosa y vivir bien? ¿Qué más puedo hacer? Lucía, en este mundo, solo apostar es mi única oportunidad. Justo por apostar es por lo que perdiste todas tus oportunidades. Solo por esa pequeña probabilidad de ganar. Destruiste tu propia vida. Para los de abajo, ¿qué éxito no es improbable? Lucía, la juventud es corta. Creo que estando con Andrés, sácale provecho ya. Si tienes dinero, tu papá dejará de apostar. ¿Qué crees que soy? ¿Una interesada? ¿Ah, sí? Tú. No seas tonta. Incluso cuando los Rivera estaban en su apogeo, no eran dignos de los Romero. Él es el príncipe. Si sigues siendo terca, te vas a lastimar. No tienes remedio. Vete. No volvamos a vernos. Y otra cosa. Ahora me volví a mudar a mi casa de siempre. Búscame si cambias de opinión. Volveremos a Ciudad Central. Piénsalo bien. Gracias. ¿Y bien? ¿Estás bien? ¿Y tu proyecto? Resuelto. Te llevo a casa. Desde ese día, la vida parecía volver a la calma. Y yo creí que me había librado. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero los castillos de arena al final siempre se derrumban. El príncipe de Isla Dorada, por una mujer y su padre apostador, se hace el ridículo. Odio a esa gente. Los Romero nunca han sido nada. Padre apostador y ella interesada. Es obvio que solo busca dinero. ¡Arruinado! Vaya, ahora sí que había un buen show. En este momento, por fin entendí la trama de Víctor. Me convertí en la mancha de la orgullosa y perfecta vida de Andrés Romero. Víctor, quiero hacerte un trato. Jefe, hay muchos reporteros abajo. Dicen que están en un área libre y que no podemos interferir. Los socios
también quieren confirmar si es verdad. En teoría, la prensa de Isla Dorada siempre respeta al tío Alejandro. Esta vez quiere obligarme a volver. Es una trampa. Lo que diga la prensa de Isla Dorada no me importa, pero lo que difame a Lucía debe borrarse. Debo ir a casa. Me necesita ahora. Bien. Lo de la prensa, no te preocupes. Yo me encargo. Tómalo como mi regalo de boda adelantado. Lucía, ¿me extrañaste? Andrés, ya volví al continente. Nosotros... terminemos. ¿Dónde estás? Lucía. Solo por esas noticias absurdas. Soy hija de un apostador. Pagué todas mis deudas. Escondí mi pasado para ser la estrella que todos aman. Este camino no fue fácil. Por esta relación, todo lo que he logrado lo perderé. Tú también. ¿Lo vale? Para mí, aunque pierda todo, si tengo a ti, vale la pena. Eso es porque nunca has sentido lo que es perderlo todo. Terminemos aquí. Te amé. Te tuve. Ya somos más felices que muchos en este mundo. Lucía, ¿dónde estás? No te rindas. Si nos esforzamos, podemos lograrlo. Si terminamos, sin esforzarte, lo tendrás. Andrés, te fallé. Adiós. Patricia, donde sea que esté, tienes que detenerla. Vamos. Tres condiciones. Dejaré a Andrés. Pensé que la señorita Rivera no cambiaba amor por beneficios. En el mundo de Víctor, con cualquiera todo es un trato. Primero, ayúdame a aclarar con la prensa que no tengo nada que ver con Andrés. No somos cercanos. Devuélvele su honor. Segundo, devuélvame lo que le pertenece. Tercero, no dejes que mi padre moleste a Andrés. El patriarca dijo que si te vas, todo será normal. Gracias. Y al patriarca Romero. Mira, un meteoro. Pide un deseo. Que con Andrés estemos juntos para siempre. Jefe, no hay información de la señorita Rivera en vuelos ni barcos. Debe haber ido por el Puente Dorado, pero ya no la alcanzamos. Dejémosla por ahora. Patricia, llama a Kevin. Inicia Horizonte. Plan B. Las acciones bajaron hoy. Quiero que todos me informen la situación. Empieza tú. Se fue. Mi vida parece igual. Como trabajo. La contacté por teléfono, WhatsApp y correo. Sin respuesta. Solo puedo, como el resto del mundo, verla en internet. Segura
bella, madura, de primera. El trabajo duro no me deja pensar, pero en mi mente, su lugar siempre será suyo. Intenté olvidarla. Ese desgraciado de Andrés. Todos los documentos de Capital Horizonte fueron interceptados por otra empresa de Kevin. Hermano, ¿y si le ruegas al tío Alejandro? Son de la misma lana. Si Andrés no cambia de opinión, se convertirá en el peón de Alejandro. Y Andy y yo, ¿de verdad no hay nada que hacer? Déjalo, Camila. Ya no tiene valor. En cuanto encuentre la forma de levantar a los Torres, no lo dejaré en paz. ¿Y si no hay interés comercial, mi alianza, creería Andy que de verdad lo amo? Camila, en este mundo, la etiqueta que te pongan es lo que eres. El verdadero tú no existe, ni importa. ¡Felicidades por el final! Ven, firma para los fans. Desde que terminé con Andrés, día 192, aún sigo pensando en él a menudo. Saber que está bien es lo que merece. ¿Hola? Abuela, ¿me extrañaste? Soy Andrés. La abuela no está muy bien. Necesito que vengas. Lucy, cuando leas esta carta, abuela ya habrá ido a buscar a mi difunto esposo. No te enojes, porque al fallecer avisé primero a Andy. Esto es un acuerdo nuestro. Andy, ¿por qué cada semana vienes a verme? Lucía no está, así que la cuidaré por ella. Sigues sin olvidar a Lucía, ¿no? Pero sé que ya terminaron. Cuando me llamó, me lo dijo, llorando mucho. Ella quiso terminar conmigo. Yo no quería. Carga con muchas cosas. Ella es así, no quiere molestar a nadie. Así que, abuela, si hay alguna noticia buena o mala sobre ti, avísame de inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabré que en los días de buenas noticias, ella estará feliz. Pero si es una mala noticia, puedo convertirla en algo no tan malo. Al menos, no se pondrá muy triste. Sé muy bien que ya terminaste con Andy, pero les pido que cumplan mi deseo. Quiero ver Isla Dorada por última vez. Además, te dejo una dirección. Dile a un viejo amigo que ya me fui. Sobre la abuela. Te he molestado mucho. Estas dos cosas las haré yo sola.
No es solo lo que la abuela Sánchez te pide. También me lo pide. No voy a prometer algo y no cumplir. Sé que no quieres verme, pero por favor, aguántame por ahora. La señorita Rivera ha cambiado. ¿Teme que la reconozcan? Solo no quiero complicar las cosas. Desde que la señorita Rivera me dejó, se hizo la reina del cine, con mucho éxito. Seguro ya no quiere recordar el pasado de Isla Dorada, ¿verdad? ¿El director Romero le interesa mi carrera? Mejor, enfoquémonos en la abuela. No malinterpretes. Solo quiero ante la abuela crear un buen ambiente para alegrarla. Lo sé. Es la caballerosidad del director Romero. La señorita Rivera siempre me mantiene a distancia. Dígame, ¿qué gran virtud es esa? Respetar límites. No meterme en asuntos ajenos. Así que ya soy alguien ajeno. Abuela, descanse en paz. Estoy bien. Vamos. Falta la segunda cosa. Abuela, enséñame. ¿Cómo puedo deshacerme de él? Lucía, solo te haré 3 preguntas. Pregúntame, terminamos, porque ya no me amabas. Te amaba. ¿Y ahora aún me amas? Te amo. ¿Quieres volver conmigo? No quiero. Ya respondí. Adiós. Debemos volver. Nos casamos ya. Andrés, no uses a la ligera esas palabras. Sabes que casarte con alguien es casarte con toda su red de relaciones. Mi padre y toda la familia Rivera son fríos y vampiros egoístas. Si nos casamos, el impacto que tendrán en nuestra familia y en tu carrera, ¿sabes lo grande que será? ¿Lo has pensado? No tienes que preocuparte. Puedo soportarlo. Despierta, Andrés. Ya no estamos en edad de hacer lo que queramos. Esta es la verdadera razón por la que me dejaste hace medio año, ¿verdad? ¿Y qué si es así? ¿Decir esto ahora? ¿De qué sirve? Ya lo pensé bien. No debemos lastimarnos más. ¿De acuerdo? El último deseo de mi abuela. Lo cumpliré yo sola. Lucía. Jefe, de Víctor Torres. Tiene un nuevo movimiento. El viejo amigo de mi abuela. ¿Quién será? Hola. Oh. Lucía. ¿Este es tu local? Sí. Lo que soy hoy es gracias a Andrés. No. Miguel Rivera, el segundo hijo de la familia Rivera,
De joven le gustaba tallar, así que fue a estudiar al continente y conoció a la madre de Lucía. Pero como no pudo soportar la discriminación de su familia hacia la madre de Lucía, por eso la madre de Lucía se fue. Desde entonces, empezaste a huir de la vida, y por eso te enganchaste al juego, ¿verdad? Te informaste bien. Lucía se fue. Odia que apueste. Pero apostar es la única forma que tengo de luchar por ella. ¿Y si te doy la oportunidad de vivir bien? Esa niña, Lucía, ni siquiera me importa. ¿Por qué te metes? Porque eres su padre. El resto, no tienes que saberlo. Desde ahora, cada 2 días, vendré en persona. Si logras dejar de apostar, esta tienda te la regalaré. ¿Cuál es tu condición? Ser un buen padre. Y no le causes problemas a Lucía. Andrés, por más ocupado que estuviera, venía a vigilarme a diario. Y luego, incluso comíamos juntos. Ya sabes cómo soy. Perdí el autocontrol hace tiempo. Si no fuera por él, el juego nunca lo dejaría. Papá, que ahora puedas encontrarte a ti mismo es lo importante. ¿Cómo lograste encontrarme aquí? Abuela Sánchez falleció. En su último deseo, quería que Andrés y yo viniéramos a ver a un viejo amigo. Lucía. Papá, te falló. No pude proteger a ti ni a tu mamá. No asumí las consecuencias de mis actos. Hice que tu mamá se fuera. Hasta al morir, la abuela Sánchez estaba preocupada por mí. Pero Andrés no lo hará. Es capaz y responsable. Lucía, si escuchas el consejo de papá, espero que no lo dejes. ...20 de marzo. Andy me trajo pepino de mar y gelatina. 21 de marzo. Lucía me mandó una bufanda de cashmere. 1 de abril. Andy me llevó a ver la película de Lucía. Se enojó en secreto.
Ni la de IA se parece, abuela. Lucía, ven. Abuela. Lucía, completa mi deseo. Estás cansada. Andy hizo tantas cosas y no dice nada. Claro que tu abuela lo ayudará. No lo culpes por meterse. Le dije a Andy, siempre he querido que no dejes a tu papá. Pero Lucía, sé que te esforzaste. Lo que digo, lo harás seguro. Por eso no quise exigirte. Abuela, pero tengo miedo. Lucía, sé de que tienes miedo. Si te gusta, estar juntos. Andy es tan bueno, merece tenerte. ¿Y tu amor total? Tu abuela ya lo evaluó. Es confiable. Ya me voy. Cuídate mucho. Abuela. Abuela. Andrés, esta vez no te dejaré ir. ¿Aún quieres estar conmigo? De verdad es el salvador de los Torres. Mi hermana y yo brindamos por usted. Señorita Torres, qué capacidad, qué valor. Me halaga, director López. Si al finalizar esta cooperación, usted y Camila tuvieran algo en común, sería un honor para ambas familias. Hermano, no digas tonterías. Víctor, hoy hablemos de negocios. Revise el contrato. La última cláusula. Quiero de Torres Inmobiliaria un 5% extra de acciones como garantía de esta inversión. Claro. Firme. Al firmar, el primer depósito llegará en media hora. Andrés Romero. En los negocios, quien ríe al final es el ganador. Ya verás. Andrés Romero, ¿qué haces aquí? Andy. Director López, ¿cómo fue la auditoría? El riesgo financiero de los Torres es mayor de lo esperado, ¿no? Andrés, todo como esperaba. La deuda de Torres y los activos no productivos están en este informe. Ustedes. Víctor, olvidé presentarlos. La empresa del director López que iba a invertir hace 3 semanas se fusionó con Horizonte. O sea, esta inversión fue idea de Horizonte. ¡De Horizonte! O sea, adquiriste Torres Corporativo y lo controlas. ¡Trampa! ¡Me tendieron una trampa! Hermano. Te gusta apostar con personas y vender tus sentimientos. Trampa. Solo usé tu método favorito. Víctor Torres. Fuera. Andrés Romero. Así que todo este tiempo te hiciste el tonto. Capital Horizonte. Y los 2 planes
todo para arruinarme. Andy, mi hermano solo perdió la cabeza. Nos equivocamos. Por favor, no nos destruyas, ¿sí? Camila, en esta cena debes entender que para él, tu matrimonio es solo una herramienta para sus negocios. En vez de rogar por él, mejor piensa en ti misma. Vámonos. Bajo el árbol de los deseos. Te espero. Lo que me pidió la abuela Sánchez. Si no te gusta, puedes arrancarme. Ayudaste a mi papá en tantas cosas. ¿Por qué no me lo dijiste? En el fondo, sí. Quería que lo supieras. Tal vez por eso me eligieras de nuevo. Pero temía que fuera solo por gratitud y culpa, y no porque de verdad quieras estar conmigo. No sabía que Andrés pensaba tanto. Por ti me volví desconfiado, sensible. E incluso me odiaba por nacer en una familia rica. Pasó un meteoro. ¿Qué deseaste? Que todo salga bien. Y que te case. Y por haber pasado por tantas dificultades, ¿te arrepientes de tu deseo? Nunca. Entonces, ¿aún quieres que este deseo se haga realidad? ¿Ya lo pensaste? Antes, me diste tanto. Te debo. Pero sé que no quieres oír eso. Andrés. Ahora te pregunto. ¿Todavía quieres ayudarme a cumplir mi deseo? Dime. Yo, nosotros, para siempre. Lucía, para estar juntos, lo más importante es tener valor. Los enamorados no deben temer ser una carga. Tal vez cerrar tu propio mundo sea lo que más lo lastima. ¿Qué planes de trabajo tienes? En 3 días vuelvo a Ciudad Central a grabar. Entonces, ¿desde ahora será a distancia? Tal vez. ¿Y si volamos a vernos? No hace falta. Olvidé decirte.
En Ciudad Central, compré un edificio. La sede de Horizonte estará en Ciudad Central. ¿Estás bromeando? No. Esto lo planeé hace medio año. Entonces, nunca planeaste dejarme ir, ¿verdad? Sí. Aunque no nos hubiéramos visto, también en Ciudad Central me habrías visto. Lo siento. No puedo casarme contigo. ¡Genial! ¡Luffy! ¡En una! ¡Increíble! ¡Buen trabajo! ¡A comer! Gracias. Gracias, director. ¿Te ayudo? Tranquila. Ve por mi comida. Toma. Claro. Mariana. Ánimo. Habrá más oportunidades. ¡Lucía! Lucía, lo haré. Gracias. Lucy, mira quién llegó. Andrés invitó a todo el equipo a té de burbujas. Ahora es el más popular de todo el equipo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste con anticipación? Ahora para ver a mi novia tengo que pedir cita. Menos mal que se graba en Isla Dorada. Pude venir. Claro. Mi agenda está llena. Mi tiempo es valioso. Pero tu sueldo nunca superará esto. Que es invaluable. Es el anillo de mi abuela. Pensé que mi papá ya lo había perdido apostando. Este es el anillo que le dejó su abuela. Tómalo. Considéralo como mi regalo de boda. Puedes dárselo tú mismo. Ella ya te perdonó. No sé. Pero yo... Mejor alejarme de ella y de sus vidas. Lucía, ante tu querida carrera y ante el anillo de tu abuela, ¿quieres casarte conmigo? Andrés, todo lo que ganes será para mí. Me encanta comprar. Claro, también trabajaré duro para ganar dinero. Si algún día quiebras, te ayudaré a levantarte. Entonces, puedes relajarte y ser mi mantenido. Yo te mantendré. ¿Te parece? ¿Tampoco quieres que me vaya bien? Qué oportuno que llegué. Justo vi esta escena significativa. Señorita Rivera, ahora nuestra relación es diferente. ¿Aún quiere hablar conmigo? Papá, si tiene algo, puede hablar conmigo. Todos, por amar a alguien, asumimos responsabilidad y pagamos el precio. Tú asumiste el tuyo y yo debo asumir el mío. Andy, últimamente, ¿cómo le va? Don Alejandro, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido?
Pero, aunque le vaya mal, se lo buscó. Que venga a buscarme a mi lugar de trabajo. Seguro lo pensó mucho, ¿no? Dígame. Escucho. Qué directa. Sin ningún respeto. Usted tampoco me agrada. Por más que le respete, ¿no sería en vano? Mejor me relajo un poco. Siempre me pregunté cómo Andy pudo enamorarse de una mujer como tú. Insolente, atrevida y poco educada. Lo más importante, no eres de clase. Qué casualidad. Yo también creo que es terco. Avaro. Y rígido. Y lo más importante, no sabe cómo amar a su familia. Estas palabras cuando Andy era niño ya me las dijo. Ahora que creció, obediente y maduro, pensé que sería así toda la vida, igual que yo. Heredaría a los Romero y llevaría el negocio a la grandeza. ¿Cree que él cambió por mi culpa? ¡Claro! ¿Cree que él cambió por mi culpa? ¡Claro! Por eso no me gustas, ni a tu familia de segunda. Tal vez te conmuevas con lo que hace Andy, pero yo creo que en el fondo no cambió. Tampoco aceptaría un suegro indigno. ¿No es así? No adivinaré lo que piensa Andrés. Antes, por dudar de mí misma y no confiar en él. Ya lo había herido muchas veces. Pero ahora, siempre que esté conmigo, nunca más dudaré de su sinceridad. Te haces la tonta, pero ganaste. Le enseñé a medir las consecuencias. Siempre lo hizo bien. Pero por ti, todo eso lo olvidó por completo. Solo queda su inocencia. Señor Romero, entre nosotros, nadie gana ni pierde. Yo soñaba con encontrar al amor de mi vida y que su familia también me aceptara. Usted también soñaba con un matrimonio de negocio, con éxito en el trabajo y la familia. Ambos fallamos. ¿No es así? Eres muy astuta. Hasta ahora, sigo pensando que Andy no debió casarse contigo, pero ya no interferiré en su decisión. En este último año, he envejecido mucho. No quiero que al morir, Andy me guarde rencor. Lucía, este anillo no significa que te acepte, pero ante los hijos, los padres solo cedemos, y solo cedemos. Señor Romero. Gracias. ¿Y bien? ¿De qué hablaron? ¿No te hizo nada malo? Dijo que no le gustó. Y le dije que tampoco a mí. ¿Están jugando a las casitas? ¿Tú antes tenías mucho miedo de que me fuera? Sí. Contigo nunca me sentiré seguro. Pero él me dio esto. El anillo del líder de la familia Romero. Ahora, ¿ya te sientes seguro?
De hecho, al principio no creía que dos personas de mundos distintos pudieran estar juntas. El estatus social es, sin duda, una forma de separar a la gente, pero si usamos eso para decidir el matrimonio, entonces muchas familias serían solo alianzas de conveniencia. Los sentimientos, el afecto y el amor son la lógica eterna y esencial. Pero Andy me hizo entender que amar no es solo mirar desde tu propio punto de vista a la otra persona. Lo más importante es tener el valor de dar un paso más para ver el mundo del otro. Lucía, al ver mis informes numéricos, se sorprende. Y yo, en la calle del templo, al escuchar al vidente hablar de mi fortuna, también me alienta a tener esperanza. En Isla Dorada dicen que soy la mujer que salvó la galaxia. Pero creo que él es quien salvó la galaxia, ¿no? ¡Casarse conmigo! Lucía Rivera. Dicen que Lucía está embarazada de 6 meses y 17 días. ¿Es verdad? ¿En qué hospital planean dar a luz? El bebé estudiará negocios o entrará al cine. ¿Lo apoyaría si se une a la Liga de Voluntarios? Lucía espera gemelos. En 8 meses, los bebés nacerán. Ya le pusimos un nombre. Se llama Mateo Romero. Buen nombre, con clase. ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? El otro, no importa. Le gustan los chismes. Se lo inventará. ¡Graban! ¿Qué graban? ¡A trabajar! ¡Rápido! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¿Para quién es? A ver, asistente, trae el tablero. ¡Listo! Quita la mano. Me aprietas el velo. ¿Ok? Ya. Protagonista. Las calumnias del mundo no podrán separarnos. El mar no podrá cambiarnos. La tormenta no podrá sacudirnos. Al contrario, nuestras manos cruzarán todas las montañas para tocarse. Habrá un día en que el cielo rodará entre nosotros. Juramos, ante las estrellas, Que nuestras manos se aferrarán más fuerte. ¡Terminamos!